¿qué pasaría si el Señor evalúa tu progreso en la fe en Él? ¿Qué relación hay entre la Pascua y la multiplicación de los panes? ¿Por qué después de multiplicar los panes, Jesús caminó sobre el mar? ¿Qué significa que Jesús sabía lo que iba a hacer? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cristo Jesús siempre sabe lo que hace. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Tiberias era la ciudad capital de Galilea, la cual fue fundada por Herodes Antipas en honor al emperador Tiberio, entre el 20 y el 26 después de Cristo. Está ubicada al suroeste del lago. El mar de Tiberias o Tiberíades es el mismo lago de Genesaret, otra ciudad a la orilla del lago. También es conocido como Mar de Galilea y en el Antiguo Testamento este mar es llamado Cineret. Algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Juan omiten la referencia a Tiberíades en el relato de la multiplicación de los panes, y el apóstol Mateo no menciona lugar alguno en su narración. El evangelista Lucas ubica la señal de los panes como ocurrida en Betsaida, ciudad que estaba situada en la orilla noreste del lago, lugar opuesto a la ciudad de Tiberias. Y el evangelista Marcos dice que Jesús y los discípulos fueron a Betsaida después de realizada la señal. Por esta aparente contradicción, algunos consideran que había dos Betsaidas. También hay documentos antiguos de peregrinos que ubican el episodio como ocurrido en Tiberías. Ante estas diferencias de ubicación, recordemos que los detalles del texto bíblico responden más a motivaciones teológicas que históricas, y el interés del evangelista Lucas era la confesión de Pedro acerca de Jesús como el Cristo. Tomemos en cuenta también que desde el punto de vista forense, las discrepancias entre los testigos oculares son normales, dado que cada cual recuerda los hechos desde su perspectiva. Quizá los testigos que entrevistó el evangelista Lucas, por alguna razón, relacionaron el hecho con Betsaida. Le seguían porque veían las señales. Esta expresión es dicha como desaprobación y como preparativo a la exhortación posterior que hará Jesús. No cometamos el error de los galileos que no buscaban a Cristo Jesús, sino a los milagros. A diferencia de los taumaturgos antiguos como Asclepio y Apolonio de Tania, que se ufanaban de traer multitudes haciendo maravillas, el Señor busca la fe en Él, no en los prodigios. Por esto, el Señor se presenta como el alimento espiritual para vida eterna, al igual que con la samaritana ante quien se presentó como el agua viva. Sin embargo, los galileos, aunque perciben el significado de la señal, se quedan solo con la señal misma y no disciernen la revelación que da el Señor de sí mismo a través del milagro. Este es el peligro del milagrerismo, pues lleva a una mala concepción del mesianismo de Jesús, a una total ausencia de fe y a una mentalidad religiosa. El milagrerismo obstaculiza la visión espiritual de los signos que revelan al Señor. La fe debe de ser en el Señor y no en el milagro. Este prejuicio imposibilita el encuentro genuino y personal con Dios. Subió Jesús a un monte.
El que el monte sea mencionado de manera indeterminada muestra que el Señor Jesús no se parece en nada a los dioses falsos confinados a un monte específico como los del monte Nemrut o los dioses del monte Olimpo. En cuanto a Cristo, el Señor, en todos los casos en los que se menciona, el monte revela, entre muchas otras cosas, una característica mesiánica del Señor Jesús. En todos los evangelios, excepto en Lucas, la multiplicación de los panes es seguida por el relato de Jesús caminando sobre el mar. Estos dos eventos están estrechamente relacionados, respectivamente, con el éxodo y el cruce del Mar Rojo, con el fin de señalar a Jesús como el Mesías. Pero los discípulos no lo comprendieron en el momento, y esta incomprensión la señala el evangelista Marcos. Al multiplicar los panes, el Señor Jesús se da a conocer como el Mesías, de tal forma que hasta quisieron hacerle rey. Y al caminar sobre el mar, Jesús revela su naturaleza de Hijo de Dios. Así, estos episodios, uno tras el otro, señalan el progreso en la comprensión de la persona de Jesús, desde reconocerle como Mesías hasta confesarle como Hijo de Dios. La relación de la multiplicación de los panes con el éxodo hace que la referencia al monte nos recuerde al Sinaí y ver así a Cristo Jesús como el auténtico dador de la ley, que ahora es la ley de Cristo. Ahora bien, en el monte Sinaí brilló la gloria de Dios. Luego, esta gloria pasó al templo, el cual estaba sobre un monte. Y el profeta Ezequiel anunció que esa gloria del Mesías se manifestaría en el templo ideal, el cual también estaría ubicado en un monte muy alto. En Cristo Jesús esta profecía de Ezequiel se ha cumplido, porque el Señor Jesús es el tabernáculo o morada de Dios entre los hombres y ha sustituido el templo físico con su propia persona. Y el apóstol Juan ha testificado que él y muchos más han visto su gloria. El monte, por tanto, es símbolo de la gloria de Cristo y de su morada entre los hombres. Entonces, sin anular el sentido literal de la frase, cada vez que en los evangelios Jesús sube a un monte, implica que él en ese momento se muestra en su gloria divina. Por ejemplo, en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, en el llamamiento de los 12 y en su aparición tras la resurrección, todo lo cual ocurrió en un monte. Así, Cristo Jesús es la persona donde la gloria de Dios se localiza y se manifiesta, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Se sentó con sus discípulos. Siguiendo con el significado espiritual del monte, sentarse ahí con sus discípulos indica que Jesús hace participar a todos sus discípulos de su gloria, incluidos nosotros. Ahora bien, en su sentido literal, sentarse era la actitud de todo maestro, como muestra de su disposición a transmitir una enseñanza. Esto significa que en su plan de clase de ese día, el Señor tenía preparada la ejecución de la multiplicación de los panes. Pascua de los judíos. Esta es la segunda de 3 veces que el apóstol Juan hace referencia a una fiesta de Pascua en Israel. Por esto, se generalizó la idea que el ministerio de Jesús duró 3 años, pero cálculos sobre la fecha del nacimiento del Señor parecen indicar que su ministerio pudo ser más largo. En todo caso, estas referencias de los evangelios no son para determinar fechas cronológicas, sino solo para consideraciones teológicas. Sin embargo, el que no haya exactitud cronológica en la redacción de los evangelios no significa que lo narrado sea ficticio. Aunque los evangelios no son libros de historia, sí hay historia en ellos. Con todo, podemos calcular aproximaciones de fechas y periodos, aunque los resultados no sean concluyentes. Por ejemplo, consideremos que la fiesta mencionada en la sanación del enfermo de Betesda fue la fiesta de los tabernáculos y que la multiplicación de los panes se dio durante la fiesta de Pascua.
Y si además consideramos que lo narrado en los capítulos 5 y 6 sucedió tan cronológicamente como están narrados, entonces la multiplicación de los panes pudo haber ocurrido 6 meses después de la curación del enfermo de Betesda. Pero, ¿por qué el apóstol Juan califica la Pascua como de los judíos? A partir del capítulo 12, donde se empieza a narrar la pasión y muerte del Señor Jesús, el apóstol Juan ya no califica a la Pascua como de los judíos. ¿Por qué? El apóstol Juan especifica que la Pascua es de los judíos por 2 razones. Primero, porque con su muerte expiatoria, Cristo Jesús pasó a ser nuestra Pascua. Segundo, para cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, ya era necesario diferenciar la Pascua cristiana o Cena del Señor de la Pascua judía. Alzó Jesús los ojos. El Señor Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir, por lo que no le fue motivo de sorpresa ver la grande multitud congregada. Su gesto de alzar los ojos fue para revisar si las condiciones de la situación eran las propicias para ejecutar su plan de clase. Constatado que ya era el momento, procedió a probar a Felipe. Había venido a él grande multitud. Jesucristo es el deseado de todas las naciones. Por eso las multitudes le siguen y acuden a él. El evangelista Marcos anota que muchos de la multitud ya habían estado con él desde antes y que le siguieron a pie, llegando antes que él a Tiberíades. Dice también que el Señor Jesús sintió compasión por esta multitud, porque parecían ovejas sin pastor. Y junto al evangelista Lucas dice que les hablaba del reino de Dios y les enseñaba muchas cosas, mientras también sanaba a los enfermos. La mención de la Pascua, que es la fiesta de liberación y constitución del pueblo judío, permite relacionarla ahora con un nuevo significado. La Pascua será para los creyentes en Cristo la fiesta de la liberación por Jesucristo y la constitución de su propio pueblo mediante su muerte y resurrección. En la primera Pascua mencionada por el apóstol Juan, tras echar a los mercaderes denunciando la corrupción en el templo, Jesús anunció la sustitución de este templo por su persona. En esta segunda Pascua, Jesús se sitúa en un monte, el cual simboliza su gloria y poder y da comienzo a su éxodo. Una multitud que simboliza universalidad le sigue y es liberada del yugo de la oscuridad, de la corrupción, del pecado y la muerte. En Israel, en cada Pascua la gente debía peregrinar a Jerusalén, pero ahora en Cristo no es necesario ir ni a Gerizim, ni a Jerusalén, ni a ningún otro lugar. Todos desde nuestro lugar, congregados en su nombre, a su derredor y en él, adoramos al Padre en espíritu y en verdad. La Pascua ya no se celebra en Jerusalén, sino donde está Jesús, y Él está en nuestros corazones. Y como en cada Pascua se sacrificaba el Cordero Pascual, este relato de la multiplicación de los panes es un anticipo de la cruz. La multiplicación de los panes conlleva particularidades propias de la Santa Cena, pues junto con el pan, el Señor se entrega a sí mismo. ¿Dónde compraremos pan? Los evangelios sinópticos dicen: dadles vosotros de comer. De aquí que en el evangelio de Juan, Felipe pasa a ser el representante de los apóstoles. El apóstol Mateo dice que esta conversación se dio al atardecer, y el evangelista Marcos especifica que ya era muy avanzada la tarde. También dice que se hizo tarde porque eran tantos los que iban y venían que no había tiempo ni para comer. La pregunta de Jesús, ¿dónde compraremos pan?, es retórica y de gran valor pedagógico, causando perplejidad a sus discípulos. Lo mismo hizo cuando les dijo: tengo una comida que vosotros no sabéis. El desconcierto era necesario para la mejor captación de su atención. Hay una relación
relación entre esta señal del Señor Jesús al multiplicar los panes con el relato de las codornices en el desierto y la multiplicación de los panes que realizó el profeta Eliseo. El esquema de acción es el mismo en cada caso. Una pregunta, una probatoria, una provisión y la multiplicación. Así como el Señor preguntó, ¿dónde compraremos? Así Moisés le preguntó a Dios, ¿dónde conseguiré carne para todo este pueblo? Así como el Señor probó a Felipe, así probó Dios a los ancianos de Israel. Y el profeta Eliseo probó al que le llevó panes de primicias. La base de la multiplicación del Señor Jesús fueron 5 panes y 2 pescados. La de Dios fueron las codornices del mar, y la de Eliseo fueron los 20 panes de trigo y cebada que le llevaron. El Señor Jesús multiplicó para más de 5,000 personas. Dios amontonó las codornices por un espacio de unos 50 kilómetros, y Eliseo multiplicó el pan para 100 hombres. De esta forma, este acto de Jesús es una interpretación sobre las codornices en el desierto y sobre la multiplicación de los panes hecha por Eliseo. Y el apóstol Juan busca contrastar a Jesús con Moisés y los profetas para mostrar la superioridad de Jesús sobre todos ellos en cuanto a actitud y significado salvífico. Así, el apóstol Juan prepara nuestra mente para más tarde presentar a Cristo Jesús como el pan vivo cuya carne dará por la vida del mundo. Un estudio detenido también nos hará ver relación entre estos relatos con otros detalles como los comensales, los repartidores, etc. Y también y especialmente en cuanto al maná. Centrémonos por ahora en la pregunta que hizo el Señor Jesucristo. En el relato de las codornices, Moisés habló de conseguir, pero el Señor Jesús preguntó sobre comprar. Al hablar de comprar, el Señor Jesús nos enseña a evitar los vicios de la manipulación, la dependencia, la actitud menesterosa, los malos entendidos, etcétera, que conlleva el hecho de pedir donaciones. La Biblia está en contra de estos vicios que han infectado a la iglesia desde sus inicios hasta hoy. Abraham no aceptó que le regalaran el terreno donde deseaba sepultar a Sara, sino que ante testigos compró el bien y conforme a la buena ley entre mercaderes. Los hijos de Jacob compraron su alimento en Egipto y aunque les fue devuelto el dinero, lo volvieron a entregar. Así como Booz compró el derecho de herencia de Noemí, Cristo Jesús nos compró a precio de sangre. Aunque se la ofrecieron gratis por ser el rey, David compró la tierra de Arauna para edificar altar a Jehová, porque no quiso ofrecer holocausto por nada. El proverbista aconseja a comprar la verdad, aunque advierte que al necio comprar la sabiduría de nada le sirve. El profeta Isaías exhorta a los que no tienen dinero a comprar vino y leche, aún sin dinero y sin precio. El Señor Jesús, mediante la parábola de las vírgenes, identificó como insensatas a las personas que andan pidiendo, mientras que las prudentes compran. Y también indica el Señor en sentido espiritual que debemos vender todo lo que tenemos para poder comprar el tesoro escondido y la perla preciosa que es el reino de los cielos. Y nos exhorta a comprar de él oro refinado y vestiduras blancas. El que es de Dios compra, no anda pidiendo, menos exigiendo. El Hijo de Dios se cuida de todo tipo de deudas, tanto económicas como morales y espirituales. Un documento antiguo y auténtico de la iglesia primitiva, escrito por el año 80 después de Cristo, advierte que el que predica o enseña a cambio de dinero u ofrendas es un profeta falso. En vez de pensar en sacar beneficios, ganancias y ventajas, debemos pensar en qué aportar. Hay muchos que por dinero dejan mucho que desear. Para que coman esto,
estos. Al referirse a estos, es decir, a los de la multitud, el Señor no está haciendo diferencia entre nosotros y estos. En realidad, revela una pluralidad dentro de la comunidad de Jesús. En el nosotros y estos hay inclusión y hay intercambio. El Señor Jesús, desde su posición, percibe lo que los demás piensan y sienten y habla desde su perspectiva. Por esto, no debe entenderse el nosotros y habla desde la perspectiva de los demás. Por esto, no debe entenderse el nosotros como estando frente a estos. La pregunta a Felipe es en realidad el diálogo interno de la iglesia en la que Jesús se incluye integrándose a ella para llevarla al discernimiento comunitario. El Señor Jesús, que tiene vida en sí mismo, se preocupa de lo que necesita la gente para vivir. Moisés no previó las necesidades de la gente en el desierto, por eso añoraron Egipto a pesar de la esclavitud que conllevaba. En contraste, Jesús, nuestro pastor, previene y nos provee. Le preguntó para probarle, no en el sentido negativo de tentar, porque Dios no tienta a nadie, sino en el sentido de una evaluación sobre las enseñanzas recibidas. Con la pregunta, el Señor Jesús buscaba determinar el estado del progreso en la fe de Felipe e identificar la realidad de su desarrollo después de estar tanto tiempo con él. Durante el Éxodo, Dios ponía a prueba al pueblo de Israel para ver si andaban en su ley o no, con el fin de evitar que su pueblo pecara mediante el temor a él. El Señor siempre busca hacernos saber cuánto hemos mejorado en el avance de la formación de Cristo en nosotros. Jesús quiere ver si entendemos la liberación que Él trae, si comprendemos su misión como Mesías, si discernimos correctamente nuestro papel ante Él como nuestro Señor. Veamos el recorrido de la vida espiritual de Felipe. Tras haberle hallado, el Señor Jesús lo invitó a seguirle. Felipe, convencido que Jesús era el Mesías, pero pensando aún en el sentido judaico, llevó a Natanael ante Jesús. Al ser uno de los primeros discípulos de Jesús, el quinto según las listas de los apóstoles, es muy probable que presenció la señal en las bodas de Caná, por lo cual se adhirió a Jesús mediante la fe. También asistió a la purificación del templo. Eventualmente bautizó en el nombre de Jesús a muchos y se maravilló de la cosecha en Samaria. A estas alturas parece que Felipe era el encargado de abastecer para las necesidades del grupo de discípulos, de tal forma que el cálculo para alimentar a tantos lo hizo rápido, junto con el cómputo del probable efectivo disponible. Esta respuesta de Felipe mostró al Señor Jesús que Felipe estaba todavía con sus ojos más en las limitaciones de la tierra que en la infinitud del cielo, que sus prejuicios terrenos le imposibilitaban ver al Verbo en el hombre Jesús. Todavía concebía a Jesús como un Mesías político al estilo judaico. La intención de Jesús no era asegurarse de eso, sino hacérselo notar a Felipe mismo y a todos los demás discípulos para su instrucción, incluida la nuestra. Sin embargo, ni aun después de ver a Jesús caminar sobre el mar, los discípulos no entendieron. Igual muchos de nosotros. ¿Qué limitaciones nos revelaría el Señor si nos hiciese una prueba espiritual? Sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús no solo sabía lo que debía hacer, sino que también sabía lo que iba a hacer. La pregunta inicial es parecida a la que hizo Moisés, pero se diferencia de Moisés en que Jesús sí sabía qué hacer. El Señor Jesús está en control de todas las cosas, siempre. Con Él nada ocurre al azar, sino que todo está bajo su dirección. De esta manera, junto a todos los apóstoles y la multitud del relato, todos nosotros estamos siendo dirigidos a un nivel más profundo de fe.